I pray that you just speak through me, give me the words. Oro que hablas por medio de mí, dame tus palabras. I just pray for all the students and everyone listening to this message. Oro por todos los estudiantes y todos que están escuchando este mensaje. I just pray you open their hearts and their minds to what you would have for them today. Oro que abre sus corazones para escuchar lo que tienen, Amen. lo que tú tienes para ellos hoy. Amén. All right, so today we're going to talk about baptism in water. Ok, hoy vamos a hablar sobre el bautismo en agua. After I signed up for this teaching, I told myself, oh my, what have I signed up for? Después que me inscribí a esta enseñanza pensé, ¿de qué me inscribí? ¿En qué me inscribí? The reason is because this is one of those foundational elements La razón es porque esto es uno de los fundamentos that I know Satan absolutely hates. que sé que Satanás odia. So I knew I had to be on the lookout for attacks from the enemy. Así que sabía que el enemigo me iba a atacar. Because Satan knows if he can prevent someone from coming to an understanding of baptism, Porque Satanás sabe si él puede impedir a alguien de verdad entender el bautismo, they're never going to truly experience freedom from their sin. nunca de verdad van a experimentar liberación de su pecado. And it's why I believe so many Christians Y es porque yo creo, la razón porque yo creo que muchos cristianos are falling back to their sinful natures. se están regresando a su naturaleza pecadosa. It's because they never understood the Pecaminosa. true gospel, Porque nunca entendieron el evangelio verdadero and the truth has never set them free. y la verdad nunca los liberó. So just going to start off by sharing a bit of my testimony. Así que voy a empezar en compartir un poco de mi testimonio. So when I was about 14 years old, Cuando tenía 14 años, I grew up in the church. crecí en la iglesia. I grew up doing the religious thing. Crecí haciendo las cosas religiosas. At about 14 years old, A los 14 años, what was expected, lo que esperaban de mí, or was just common at that age, to be baptized. o lo que esperaban de los jóvenes en esa edad, que se bautizaran, se tenían que bautizar. Because the mindset was, Porque la mentalidad fue, we need to have an outward expression of our inward faith. tenemos que expresar expresar nuestra propia fe. Unfortunately, with this mindset, Y lamentablemente, con esta mentalidad, ¿sí me entienden? we're never truly set free from our sins. Nunca de verdad nos liberamos del pecado. So about 4 years ago, Así que como unos 4 años, the beginning of February of 2020, el principio de febrero 2020, after we left our church due to some issues, después de que dejamos nuestra iglesia por unos problemas, God started a mighty work between my wife and I. Dios empezó una obra poderosa entre yo y mi esposa. I ended up receiving the Holy Spirit, Yo recibí el Espíritu Santo, which then led me to a true understanding of what repentance is. que me dio un entendimiento verdadero de lo que es el arrepentimiento. And then I realized I needed to be baptized. Y luego me di cuenta que me tenía que bautizar. And ever since I was baptized at the end of February, Y desde ese punto, en el fin de febrero, yeah, back in 2020, en 2020, I received freedom. yo recibí libertad. A lot of the sins I struggled with, Muchos pecados que luchaba antes, the addictions I struggled with, las adicciones were gone. se fueron. I used to have headaches, which I now know were demonic in nature. Yo tenía muchos dolores de la cabeza que ya sé que eran ataques demoníacos, algo demoníaco. They were gone after I was baptized. Se fueron después que me bauticé. So baptism with a true understanding is very powerful. Así que el bautismo con un entendimiento verdadero es algo poderoso. So let's get started. Así que déjanos empezar. So just to recap what was taught last week, Solo para compartir otra vez lo que fue compartido hace la otra semana, we need to start off with repentance. tenemos que empezar con el arrepentimiento. Repentance is turning your heart posture. El arrepentimiento es teniendo nuestra postura de corazón. We're turning from our natural mind to a thinking of Jesus. Estamos cambiando nuestra mentalidad normal, nuestra mente normal a enfocarnos a Jesús.
The repentance is turning that 180 degrees towards God and to let His promise of restoration and judgment. El arrepentimiento es siendo una vuelta de 180 de grados a Dios. So just a brief example Solo un ejemplo así, repito, of what happens during repentance. de lo que pasa en el arrepentimiento. So I have a cup of water here, Aquí tengo un vaso de agua which is going to represent baptism. que va a representar bautismo. When we're born, Cuando nacimos, we have a heart of stone. tenemos un corazón de piedra. When we are baptized without repentance Cuando nos bautizamos sin el arrepentimiento or an understanding of it, o un entendimiento de eso, this is what happens. esto es lo que pasa. You go under the water, Entras al agua, come out, sales, the rock is still wet. pero la piedra está mojada. But when we have an understanding of repentance, Pero cuando tenemos un entendimiento del our arrepentimiento, heart of stone nuestro corazón de piedra turns to a heart of flesh. se hace un corazón de carne. And that's when the faith Y es allí donde la fe, starts building within us. es allí cuando la fe se construye, se edifica en nosotros. This mindset of ours is turning towards God. Esta mentalidad del pasado se está yendo a Dios, ajá. So repentance Así que el arrepentimiento leads towards faith towards God, guía a la fe a Dios, which then leads towards baptism, que después guía el bautismo, which we're going to talk about today. que vamos a hablar hoy sobre eso. Then after baptism is receiving the Holy Y luego Spirit. después del bautismo recibiendo el Espíritu Santo. So when I talk about baptism, Así que cuando hablo sobre el bautismo, I like to talk about the 3 B's of baptism. me gusta hablar sobre los 3 B's en inglés del bautismo. Unfortunately, that doesn't translate well over to Spanish, Lamentablemente no traduce en español, as you can see. como puedes ver. So I want to talk about how baptism is a burial, Quiero hablar cómo el bautismo es un entierro, how baptism is a birth, cómo es un nacimiento and how baptism is a bath. y es un lavamiento. So let's first talk about burial. Así que déjanos hablar sobre que el bautismo es un entierro. This burial is important Este entierro es importante because we're dying to our sinful nature. porque nos estamos muriendo a nuestra naturaleza pecaminosa. So let's look in John 8, verse 34 to 36. Así que déjanos ver Juan 8, 34 a 36. So Jesus answered them, "Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. So, Realmente. therefore, anyone who has committed a sin Y por eso si alguien comete un pecado, is a slave to sin. es un esclavo de pecado. A slave does not abide in the house forever. Un esclavo no permanece en la casa por siempre, Only a son does. solo un hijo. So that's where Jesus comes in. Así que aquí por eso viene Jesús. He didn't come to save us in our sin, Él no vino a salvarnos en nuestros pecados, but rather to save us from our sin. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. It's these sins that are leading us to hell. Es estos pecados que nos está guiando al infierno. Therefore, we have become a slave to sin. It owns us, it controls us, and we cannot get free. Y por eso nos hacemos esclavos del pecado. Tiene dominio sobre nosotros. Y somos esclavos del pecado. Let's look in Acts 26. Déjanos ver en Hechos 26. I'm just going to read verse 18. Solo voy a leer versículo 18. So, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Para que les abre sus ojos a fin de que se convierten de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. So, in the beginning, Así que en el principio, when God created the earth, cuando Dios creó la tierra, He gave Adam and Eve dominion over this earth. Él dio a Adán y Eva dominio sobre esta tierra. They ruled over this earth. Tenían dominio sobre esta tierra. However, However, en cualquier manera,
When they chose to sin, Cuando escogieron a pecar, they gave dominion of this earth over to Satan. le dieron el dominio a Satanás. As a result, there's a kingdom of darkness in this world today, Y por eso hay un reino de las tinieblas en la tierra ahora. and Satan has dominion. Y Satanás tiene dominio. The byproduct of this kingdom of darkness El resultado de este reino de las tinieblas is sin. es pecado. And guess what? ¿Qué de eso? Sin cannot enter the kingdom of God, El pecado no puede entrar al reino de Dios. because our God is holy and pure and perfect. Porque nuestro Dios es santo, es holy y perfecto. Let's look in Romans 6 now. Déjanos ver Romanos 6. So when we're baptized in water unto Jesus, we are now dead to what once bound us, aka sin. Sorry, that's Sorry. verse. Say it again. Sorry. So when we're baptized in water unto Jesus, Así que cuando nos bautizamos en agua en Jesús, we're now dead to what once bound us. estamos muertos en lo que antes nos esclavizaba. So let's read verse 3 and verse 7 here. Así que déjanos leer versículo 3 y 7. Or do you not know that as many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death. For he who has died has been freed from sin. Perdón, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por miedo del bautismo para muerte. So Torben has a really great example. Así que Torben tiene un ejemplo perfecto, ejemplo bueno. This testimony goes, Su testimonio así lo comparta él. there was this guy looking for his friend. Hubo alguien que estaba, quería encontrar su amigo, He couldn't find him. no lo podía encontrar. So he went to this New Age guy Así que fue a una persona New Age and asked for help in finding his friend. y le pidió por ayuda para encontrar a su amigo. I don't know what New Agey thing the guy did, No sé qué hizo él, but he couldn't find the friend. pero no podía encontrar al amigo. He told the guy his friend was dead. Él le dijo que su amigo estaba muerto. The guy went away sad. Él se fue triste. Sometime later, Luego después, the guy was out and about, la persona estaba haciendo sus cosas and he saw his friend. y vio a su amigo. He said, "Oh, hello. Y dijo, hola, You're supposed to be dead." debes de estar muerto. And then, so as they were talking, Y luego cuando estaban hablando, he told his friend le dijo a su amigo that he had been told he died on a certain day and a certain time. que le dijeron que su amigo que él estaba muerto y en esta fecha en un lugar. And the friend thought about it Y el amigo lo pensó and realized at that day, at that time, was when he was baptized to Jesus y Christ. se dio cuenta que ese día, ese tiempo es cuando se bautizó con Cristo. So when we're baptized unto Jesus Así Christ, que cuando nos bautizamos con Cristo, it's not just a symbol. no solo es un símbolo, There's something that happens in the spiritual realm that we don't see. hay algo que está pasando en la dimensión espiritual que no vemos. So I'm going to give another example. Así quiero dar otro ejemplo. So sin in our life El pecado en nuestras vidas is almost like the law of gravity. es casi como la ley de gravedad. I can drop this. Puedo tirar esto, la toallita. I can drop it 1,000 times. Lo puedo tirar 1000 veces It's always going to fall. y siempre se va a caer. As much as you try to run from sin, Lo más que quieres correr del pecado, you always fall back into it siempre regresas otra vez, te caes al pecado otra vez. because we're slaves to sin. Que somos esclavos del pecado. In my example, Un ejemplo mío, every time I try to run from sin, cada vez que quería correr del pecado, I might be successful for a day, a week, 6 months, a lo mejor soy exitoso por un mes, 6 meses, but I always fell back into that pero sin. siempre antes regresaba al pecado. It was only once I was truly baptized Solo fue cuando de verdad me bauticé that I was able to have freedom from that sin. que podía tener libertad de ese pecado. So let's go to Romans 7 now. Así que déjanos ir a Romanos 7.
Let's read the first verse and then, so verse 1 and verse 4. Déjanos leer versículo 1 a 2, 4, 1 and 4. 1 y 4. Yeah. So, or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. Therefore, my brothers, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. So we can see here in chapter 7 Así que podemos ver aquí en capítulo 7 how we are released from the law that binds us. cómo somos libres de la ley que nos esclaviza antes. Because the law has dominion over a man as long as he lives. Porque la ley tiene dominio sobre un hombre cuando vive. Freedom only comes through death. La libertad solo viene por medio de la muerte. In the right context, En el contexto correcto, the law isn't bad, la ley no es mala, but it reveals sin, pero revela el pecado and more importantly, it shows the need for a savior. y, más importante, revela la necesidad de un salvador. Because the law can't save us. Porque la ley no nos puede salvar. For example of the law, what the law does. Por ejemplo, algo que hace la ley. So I want everybody here Así que quiero que todos aquí to not think about pink elephants. no piensan de un elefante rosita. No piensan de eso. So how many of you thought about pink elephants Así when I que said? ¿cuántos de ustedes pensaron de un elefante rosita? Levanta la mano. Yeah. ¿Qué pensaron? So when we're not told to do something, Así que cuando alguien te dice que no debes de hacer algo, our flesh wants to do it. nuestra carne quiere hacerlo. Same thing. Es lo mismo If I'm telling myself, si me digo yo mismo, don't lust after a woman, for example, no tengas lujuria a una mujer, my flesh wants to do it. mi carne quiere hacerlo. But let's walk in freedom. Pero déjanos caminar en libertad in our baptism in Jesus Christ. en nuestro bautismo con Jesucristo. So when we're baptized to Jesus Christ, Así que cuando nos bautizamos con Jesucristo, we actually regain that dominion. estamos ganando otra vez ese dominio. So I had mentioned when Adam and Eve sinned, Así que dije antes que Adán y Eva pecaron, they gave dominion over to Satan. le dieron el dominio a Satanás. So we're in this kingdom of darkness. Así que estamos en este reino de tinieblas. We're a slave to the sin. Somos un esclavo del pecado. When we're baptized to Jesus Cuando Christ, nos bautizamos con Cristo Jesús, we are freed from this sin. somos liberados de este pecado. So we're taking a step out of the kingdom of darkness Así que estamos haciendo un paso afuera del reino de las into tinieblas, the kingdom of righteousness. adentro del reino de la justicia. So that sin no longer has dominion over me. Para que el pecado no tenga dominio sobre mí. I actually now have a choice. Y ya tengo una decisión. I can make a choice to continue on sinning, Puedo hacer una decisión a seguir pecando or I can choose to walk in freedom. o caminar en la libertad. But importantly, that sin doesn't have dominion over me. Pero más importante es que el pecado no tiene dominio sobre mí. So let's look at 1 Peter 2:24. Déjanos ver primero de Pedro 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. So we can see here, Así que podemos ver aquí Jesus himself Jesús mismo, él mismo, bore our sins on his own body cargó sus pecados a su cuerpo and have died to those sins. y murió
a esos pecados, se murió con esos pecados. Why? ¿Por qué? So we can have life Para que podemos tener vida and live y righteousness. vivir en rectitud. I've got news for everybody. Tengo noticias para todos. Jesus is coming back one day, Jesús va a regresar un día and he wants a pure bride. y Él quiere una novia pura. And this Limpia. pure bride Y esta novia pura can't have sin. no puede tener pecado. He's going to judge with Él righteousness. va a juzgar con justicia. So let's talk a little bit about how baptism is the bath. Así que déjanos hablar un poco que el bautismo es un lavamiento. So let's look in Acts 22, 15 to 16. Así que déjanos ver Hechos 22, 15 a 16. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. So as we can see, Así que podemos ver, baptism is also washing away our sins. el bautismo es también un lavamiento de nuestros pecados. We need to be made clean Tenemos que ser limpios because we're called to be his pure bride. porque estamos llamados a ser su novia pura. We're supposed to live in righteousness Tenemos que vivir en la rectitud, in a way that's holy and pleasing to him. en una forma que es santo y que le agrada. And that's only possible Y es solo posible when we're freed from sin. cuando somos libres del pecado. Let's look at 1 Corinthians 6 and we'll read verse 11. Déjanos ver 1 Corintios 6 y vamos a ver el versículo 11. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. So when Jesus comes back to establish his kingdom, Así que cuando Jesús regresa para establecer su reino, it's going to be a kingdom of righteousness. va a ser un reino de justicia. And those that are holy and righteous Y esos que son santos y justos are going to be the only ones welcome. van a ser solo esos que van a poder entrar. So let's be washed clean by the power of the blood. Así que déjanos ser lavados por el poder de sangre, Blood, yeah. por el poder de la sangre. All right, so let's talk a bit about how baptism is a birth. Déjanos hablar un poco sobre cómo el bautismo es un nacimiento. This is where we're becoming an heir to the kingdom. Aquí es donde vamos a ser un heredor del reino. Let's look in John 3, 3 to 5. Déjanos ver Juan 3, 3 a 5. I'll just read verse 5. Solo voy a leer el versículo 5. So Jesus answered, Jesús respondió, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So we can see here Así que podemos ver aquí that we need to be baptized or born of the water. que nos tenemos que bautizar o nacer de agua. It's a critical step Es un paso crítico in being able to enter the kingdom of God. en poder entrar al reino de Dios. Let's look at John 1, 12. Déjanos ver Juan 1, versículo 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Es por a todos los que lo reciben les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. So what I want to point out in this verse Así que lo que quiero decir en ese versículo is the way it's worded. es en la forma en cómo las palabras están formados, puestos. It says he gave them the right to become children of God. Dijo que los dio el derecho de ser hijos de Dios. So to understand this, there's a word we need to know. Así que es una palabra que tenemos que saber.
That word is proleptic. La palabra es proléptico. How many have heard of the word proleptic before? ¿Cuántos han escuchado la palabra proléptico? All right, so this proleptic is this idea of now, but not yet. Something that we account unto us today, but hasn't been fulfilled yet. Algo proléptico es algo que está aquí, pero no completo. Algo que, something we count unto us today. Algo que está aquí hoy, pero no se realizó de completo. So this proleptic is actually found quite often in the Bible. Esta cosa proléptico se ve mucho en la Biblia. So if we go back to that verse, Así que cuando regresamos a ese versículo, through baptism, por medio del bautismo, we're receiving the right to become estamos recibiendo el derecho para ser, a child of God. para llegar a ser hijos de Dios. So where proleptic comes in Así cuando viene el proléptico, is this idea of we consider ourselves children of God es esta idea donde nos consideramos hijos de Dios and heir to the kingdom, y heredero al reino, but that's not going to be fulfilled until Jesus comes back and establishes his kingdom. pero no va a ser realizado hasta que Jesús regrese y establece su reino. But because our God is, our Father is so faithful, Pero porque nuestro Dios es fiel and we know his word is true, y sabemos que su palabra es verdad, we account unto us today, we consider us today nos consideramos hoy a child of God, un hijo de Dios even though it's not fully realized yet. hasta que y no es realizado completamente hoy. Let's look in Galatians 3:26. Déjanos ver Galatas 3:26. I'll read 26 and 27. Voy a leer 26 y 27. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. So I don't have 26 highlighted, Y si sé que tengo 26, but there's a key word there. ¿cómo se dice? 26 26. resaltado. ¿Resaltó? ¿Sí dice? Ajá. There's a key word faith in the 26. Hay una palabra clave en 26. It requires faith as well. Requiere fe también. But as you can see in 27, we're putting on Christ when we're baptized. Pero como ves en 27 somos revestidos cuando nos bautizamos en Cristo. Because we're supposed to be like him. Porque tenemos que ser como Él. Let's look in 1 Peter 1:3-5. Déjanos ver primero Pedro 1:3-5. I'll read 3-5. I'll just read it all. Solo lo voy a leer todo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitara, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. So, verse 4. Así que el versículo 4. You can see when we're baptized and we become an heir, Puedes ver cuando nos bautizamos y nos hacemos herederos, we're going to receive this inheritance of the kingdom. vamos a recibir esta herencia del reino And it's reserved for us in heaven. y está reservada para nosotros en el cielo. So baptism is very important. Así que el bautismo es bien importante.
Because there's a change that happens in the spiritual realm. Porque hay un cambio que pasa en el dimensión espiritual. But there's also a change that happens within us. Pero también hay un cambio que ocurre en nosotros. Our heart of stone becomes a heart of flesh, Nuestro corazón de piedra se hace un corazón de carne which leads towards faith, que guía a la fe, que te lleva a la fe, which then leads towards baptism, donde allí nos lleva el bautismo. where we're putting to death that sinful nature. Estamos matando esa naturaleza pecaminosa, We are no longer a slave to sin. donde ya no somos esclavos del pecado. I just trying to convey or mention Solo quiero mencionar that we need to realize que nos tenemos que dar cuenta, there's a king hay un rey and he's real y es real and he wants to have a relationship with us. y él quiere tener una relación con nosotros, But there's only one way for that to happen, pero solo hay una forma donde podemos hacer eso, because sin can't be in his presence. porque el pecado no puede estar en su presencia. So we need to be baptized to be washed clean of this sin. Así que nos tenemos que bautizar a ser lavados de este pecado. Many people will say, A menudo gente dice, it's not possible not to sin. no es posible a pecar. I don't think that's true, No creo que es verdad, because when we're baptized, porque cuando nos bautizamos, sin no longer has dominion over me. el pecado no tiene dominio sobre el pecado no tiene dominio sobre nosotros, sobre mí. So we can choose to walk in righteousness. Así que podemos escoger a caminar en la rectitud. Again, that sin doesn't have dominion over us. Otra vez, el pecado no tiene dominio sobre mí, sobre nosotros. And that's why, for me, baptism is so important. Y por eso, para mí, el bautismo es importante. We're being freed from this sinful nature. Somos siendo libres de esta naturaleza pecaminosa. And I know I've said that several times already this Y morning. sé que lo he dicho muchas veces esta mañana. So let's just looking at with baptisms, Así que déjanos ver sobre el bautismo de los why some people, even though they might be baptized, they're still a slave to sin. Déjanos ver por qué gente están bautizados pero siguen esclavos del pecado. I think the most common one is they didn't truly repent. Yo creo, la verdad es, la mayoría de las veces es porque gente no se han arrepentido de verdad. Sadly, repentance is talked about, but people don't really understand the meaning of repentance. Lamentablemente, el pecado, hablan sobre el pecado, pero de verdad no entienden lo que es. So it just ends up being a rock getting wet. Así que termina cuando te bautizas solo te estás mojando, es como esta piedra mojada. There also could be the case where not baptized correctly, O a lo mejor el caso es que no se bautizaron correctamente, or they repented and were baptized, but there was no faith or understanding of what they were doing. pero a lo mejor se repitieron y se bautizaron, pero no tenían fe o entendimiento. Let me give an example of that. Déjame dar un ejemplo. So my wife and I, we were counseling a couple, Yo y mi esposa anduvimos aconsejando una pareja and the husband was struggling with his baptism. y el esposo estaba luchando con su bautismo. He was struggling with sin in his life still, Está luchando con el pecado en su vida, but he shouldn't because he was baptized. pero no debía porque fue bautizado. But then we dug into, or we talked to them more, Pero luego hablamos con ellos más and we realized that he tried to baptize himself. y nos dimos cuenta que él se trató de bautizar él mismo. And while I know that there's certain edge cases, Y sí sé que hay unos casos, I don't know of one case in the Bible where somebody baptized himself. sí sé que hay unos casos como por ejemplo que pues así pasa, lo tienes que hacer, pero no vemos en la Biblia que se bautizaron ellos mismos. There was always a disciple that baptized somebody. Siempre hubo un discípulo que bautizó a otro. But then too, his other issue, Pero luego otro problema que tenía, he didn't have the faith no tenía la fe that God could actually set him free from his sins. que Dios de verdad lo podía liberar del pecado, de su pecado. So we ended up talking many hours with them. Así que terminamos hablando muchas horas con él. We prayed for them. We encouraged them to pray and fast. Oramos por ellos, los animamos a orar y ayunar. And one day God spoke to him Y un día Dios le habló
And he realized he needed to repent and be Y baptized. se dio cuenta que se tenía que arrepentir y bautizar. And now he also had faith Y ahora ya tenía fe that he could be set free. que podía ser liberado. And he's walking in freedom Y today. está caminando en libertad hoy. So, Romans 6:14. Sorry, I don't have the translation. Romanos 6, use Joshua version. For sin will no longer be a master over you, since you are not under law as slaves, but under unmerited grace as recipients of God's favor and mercy. Voy a hacer mi traducción, la versión Joshua. Por el pecado no es no es un amo sobre ti, porque no eres bajo la ley como esclavos, pero la gracia. Okay. So, this baptism Así que este bautismo is this first salvation that we see in the Bible. es la primera salvación que vemos en la Biblia. Jesus died on the cross Jesús murió en la cruz to save us from our sins. para salvarnos de nuestros pecados. And through baptism, we can have that freedom. Y por medio de ese bautismo podemos recibir libertad. And now that we're free, Y ahora que somos libres, the challenge is el desafío es he who endures to the end shall be saved. el que permanece desde el fin o persevere hasta el fin será salvo. So now we need to just walk out in righteousness Así que ya tenemos que caminar en rectitud and have faith y tener fe and endure y perseverar to the end. hasta el fin, Be obedient to what he's called us to, haciendo obedientes en lo que Él nos llamó a hacer. because Jesus is coming again. Porque Jesús va a regresar otra vez. And that's where we're going to receive the second salvation. Y es allí donde vamos a recibir la segunda salvación. When Jesus comes back to establish his kingdom. Cuando Jesús regresa a establecer su reino. So we need to, he's coming back for his pure bride. Y Él va a regresar para su novia pura. So that's about what I have on baptism. Es lo que tengo yo sobre el bautismo. All right, so baptism is an important piece of the puzzle. El bautismo es una pieza importante del rompecabezas. We're turning our heart towards God. Estamos, ¿cómo se dice? Regresando nuestro corazón a Dios. But we need to be a pure bride for him. Pero tenemos que ser una novia pura para Él. We need to live in righteousness. Tenemos que vivir en la justicia, en la rectitud. We need baptism Necesitamos el bautismo to receive freedom. para recibir libertad. If anyone is thinking about needing that they need to be baptized, Si alguien está pensando que se tiene que bautizar, there's going to be an opportunity for baptisms later. vamos a tener oportunidad que la gente se bautice más a rato. So if this is something God is talking to you about, Así, si es algo que Dios les está hablando a ustedes, come talk to Pasha or I later, ven y habla con Pasha o con él más a rato, because our desire porque nuestro deseo is to see everyone in this room, a ver todo en este cuarto walk in freedom. caminar en libertad.